Bienvenidos en este final de mes de marzo, después de la Semana Mayor y en plena operación retorno. Vamos con un espacio de opinión, la coyuntura política, y el tema es la politización de la religión en Colombia. Su opinión es importante y damos la bienvenida al abogado Jorge Iván Reyes, analista político de Ecovisión Colombia. Doctor Jorge Iván, buenas noches. Es Carlos Andrés Chagüesa, nuestro director del sistema de Ecovisión Colombia. Pues Semana Santa, hablemos de temas santos. Carlos Andrés, politizada completamente la religión, las doctrinas. Ahora los protagonistas son los sacerdotes, los pastores, los rabís, los líderes de las diferentes creencias. Pero quisiera hablar de que esta Constitución colombiana, la actual, la que tenemos, la que quieren cambiar, en su artículo 19, da precisamente esa libertad de cultos, esa libertad de creencias, esa libertad de poder expresar los sentimientos más profundos del ser humano. Dice que se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla de forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Eso es un logro grandísimo de la Constitución del año 91. También podemos ver en el preámbulo de la Constitución, que se invoca la protección de Dios. Si no le han echado un ojito al preámbulo, dice que en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación. Esa es la Constitución del 91, libertad de cultos, y vuelve a Colombia un Estado laico. En la Constitución de 1886 éramos un país católico, apostólico y romano. Viene el avance de la Constitución del 91 y Colombia se vuelve un Estado laico. ¿Y qué significa que es un Estado laico? Que es una organización política que no establece una religión oficial, como sucedía en el año 86. Por eso en el 91 se da la libertad de cultos a través de estos artículos y se exige de la Constitución una protección especial, política y jurídica para todas las creencias, para todos los cultos. Y miren acá el fenómeno político que ha venido sucediendo. Antes del 91, las iglesias protestantes eran muy de centro izquierda porque querían una revolución de las ideas, que cambiara el status quo, que se permitiera también la adoración del culto evangélico, del culto cristiano, del culto carismático, pero la doctrina era católica. Ustedes recuerdan cómo era una semana antes santa, no se podía mover nada, no había a veces ni radio, no se transmitía televisión, nadie podía mover un dedo, era silencio y era una semana de recogimiento y de la pasión de Cristo. Y toda la semana, pero absolutamente el viernes a las 3 de la tarde, recuerden que los bisabuelos le decían a uno que si uno se bañaba, se volvían pescado, que no se podían tener relaciones, que no se podía jugar fútbol, que no se podía andar. ¿Cómo ha cambiado esto? A estas alturas del Viernes Santo hay partidos por todo lado, hay torneos, es una semana vacacional, ha habido fiestas, las más espectaculares en todo el país durante todo el año, se movieron más de 10 millones de carros, muchos de paseo, muy poquitos con el tema del culto religioso. Pero esto no es una crítica, es precisamente un país laico. Anteriormente obligaba que usted tenía que ser católico, le exigían muchas veces que tenía que ir a misa en el trabajo, el martes, el jueves, en los colegios. Si usted no era católico, entonces le decían, entonces, ¿para qué sale a Semana Santa? Esto ha venido evolucionando, pero quería decirles, la reflexión es que al comienzo, esa posición de izquierda de la iglesia cristiana para poder entrar, que lo hizo a través del Partido Liberal, entonces ya, ahora, que son una doctrina, ya es una iglesia cristiana fuerte, entonces pues ya se está volviendo ahora más de centro y de centro derecha, porque ya volvió status quo, entonces ya tiene que hacerse todo como dice la iglesia. Las iglesias mayoritarias, claro,
Entonces esto tiene un problema y ustedes dirán, pero ¿por qué está hablando de este tema? Porque en religión y en constitución todo el tiempo vienen a darse en estas enseñanzas. Por eso Jesús les dijo, cuando fue al templo y sacó a los mercaderes, de quién era la cara que estaba en esa moneda, y le contestaron del César, y él dijo al César lo que es del César, es decir, a la política, al gobierno lo que es del gobierno, y a Dios lo que es de Dios. Pero acá hemos visto unos discursos politiqueros desde los altares. Hemos visto cómo se ungen a candidatos, a la alcaldía, a la gobernación, a los senadores. Cada iglesia se ufana de sus senadores, de sus representantes, son juiciosos, disciplinados para el voto, porque hay una convicción ideológica que no permite sino que se vote por personas que van a hacer cumplir la ley de acuerdo a lo que dice la palabra para muchos. Y pues acá no es para controversia, pero pues la misma Biblia, ¿no? En una parte ordenaban matar pueblos, niños, en otra parte ya dice, no, ponga la otra mejilla, no agreda, ¿no? En una parte no se podía comer cerdo, aves, ahora bendigamos todos los alimentos, comamos. Aquí no podía hablar la mujer, tenía que quedarse callada, cuando tuviera menstruación se tenía que apartar. No, aquí ya tenemos a una mujer pastora, liderando, sacerdote. Es la evolución, es el cambio, es la transformación. Y hay muchas cosas que doctrinariamente están, y sobre todo en el mundo cristiano, están en la Constitución. Por ejemplo, el artículo 11, que es el derecho a la vida, es inviolable y dice, no hay pena de muerte. Es un artículo doctrinal, ideológico, religioso, porque hay una creencia cristiana, sobre todo, de no quitar la vida de nadie, porque el único Señor y dador de la vida es Dios, ¿no es cierto? Pero en otras culturas hay pena de muerte, a pesar de que hay una convicción cristiana, porque hay que hacerlo. Entonces acá decimos, no hay pena de muerte, pero a la vez aprobamos que abortemos niños que vienen con malformaciones, donde la mamá es violada, donde hay peligro de la mamá. O sea, una cosa y otra, ¿no? Acá dice, prohibido el hombre que se acuesta con varón en la iglesia, pero acá tenemos que hacerles derechos a toda la comunidad LGTBQ+, y más, porque es un Estado laico. Entonces es donde uno ve cómo se estrella la religión con el Estado, y tiene que haber un gobierno para todos. No podemos tener un gobierno de una sola creencia y una sola religión. Entonces, ahí están los judíos que se quedaron esperando la venida de Dios, pero no creen en Jesucristo que llegó. Entonces una parte es radical, otra parte creen los testigos de Jehová, otra parte creen en otro tema como los masones. En fin, todo esto lo tenemos acá. Hay culturas que inclusive le dan culto a Satanás en Armenia, en Pereira, y este es el país donde tiene que haber un gobierno para todos y una constitución que permita que todas las personas puedan tener su libertad de cultos. Pero políticamente hablando, entonces cuando yo quiero manejar el discurso político, digo, este hombre es el ungido del Señor, porque este señor está en contra del aborto, este señor está en contra del comunismo, entonces lo vamos a ungir en la iglesia. O también digo, no, este señor va a darle libertad de cultos, va a pelear contra la iglesia católica para que se cumplan los derechos de nuestras iglesias minoritarias. Entonces ese es el hombre indicado, ese es el ungido, ese es el que llega allá. Pero también cometen errores cuando los mismos pastores, los mismos sacerdotes también quieren ser gobernantes. Entonces van con una convicción, con una ideología, que tienen que entrar a gobernar y legislar para todo un país. Lo ideal sería que estuviera el sacerdote y el sacerdote tuviera sus políticos, sus gobernantes ejerciendo el gobierno, obviamente con la dirección de una cabeza espiritual como un sacerdote o un pastor, pero no que por la mañana estoy legislando, por la tarde estoy pastoreando, por la noche. Entonces aquí o allá, el César o la iglesia. ¿Quién está en la cara de la moneda? César, a César. Y a Dios lo que es de Dios. Por eso en las tribus también se apartaba la tribu de Leví, ¿no? Los sacerdotes aparte los gobernantes, e inclusive ustedes ven juicios en la Biblia
donde gobernantes se creían también sacerdotes y se meten al lugar al Santísimo y caen maldiciones sobre ellos. Hoy en la editorial de Ecovisión Colombia queríamos hacer esa reflexión en esta Semana Santa, en donde hemos visto discursos políticos desde el atrio, unos atacando al gobierno, otros apoyando al gobierno, otros diciendo que la palabra es la que se tiene que cumplir para todos, y voy a esta conclusión. Si hay una Asamblea Nacional Constituyente, y en el 86 éramos católicos, apostólicos y romanos, en el 91 venimos a ser un Estado laico, en la nueva Asamblea Nacional Constituyente no le darán cabida a la figura del Dios que conocemos, al Dios tripartito, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, a Jesús Cristo que conocemos en el mundo occidental. ¿Por qué? Porque esos constituyentes no pueden ir a legislar con una religión para todo un pueblo, sino que, si ustedes ven tímidamente, ya en el 91 invocaron el nombre de Dios en el preámbulo, tema que ha sido muy cuestionado porque hay muchísimos ciudadanos que no creen en ese mismo Dios, creen en otro, creen en Alá, creen en la luna, los indígenas no se sienten representados, los musulmanes no se sienten ahí representados. El tema de la política es tan álgido que si el presidente apoya a Israel, está con Dios, si no apoya a Israel, está contra Dios, pero cuando usted revuelve religión, gobierno, entonces el discurso también se vuelve radical, se vuelve de odio, se vuelve de todo lo que estamos viendo. La reflexión en esta semana en Ecovisión Colombia es hacer un llamado, primero para que tengamos los líderes espirituales un liderazgo responsable, íntegro, no contaminado de favores políticos, de que tienen que votar por X o tienen que votar por Y, porque las personas tienen derecho a ejercer su voto. Entonces, si usted no vota por nuestro candidato, esto va a caer en manos del anticristo. Esto se va a destruir. No, ese tipo está en contra de Dios. Ese tipo se habla con los indígenas que son idólatras. No, es que todo ese discurso, toda esa bulla, que a veces es contradictoria, porque a veces suben al altar a líderes políticos que supuestamente son muy cercanos al pueblo de Dios, a cumplir la palabra de Dios, pero que son los más corrompidos y llenos de corrupción y de escándalos y de bochinches, pero como dijo el pastor que tocaba votar por él, pero como dijo el sacerdote que tocaba votar por él, ese es el llamado a esta hora. La religión, las creencias, es un tema, pero tenemos que tener libertad con la gente, con sus creencias. Claro, la gente va a apoyar a alguien que se siente identificado, alguien que está muy cercano de pronto a sus ideas, pero recordemos que este es un país para todos y por todos. Una constitución que esperemos la defendamos entre todos, que permite que haya un Estado laico en donde todas las voces se escuchen, donde hay una seguridad jurídica y se da una protección especial a las creencias minoritarias. Aquí no exterminamos al que no cree en lo que nosotros creemos, como en otras culturas, que si usted no cree en lo que yo creo es enemigo de Dios y lo mato, abro una ráfaga, disparo, me pongo bombas en el cuerpo y estallo porque son enemigos de Dios. No, acá tenemos esa libertad de cultos, ese respeto por las creencias de los demás, ese respeto por lo que creen los católicos, por lo que no creen los cristianos de los católicos, el respeto por los musulmanes que se encuentran en el país, la gran cantidad de gente que tiene unas creencias muy diferentes, pero que con respeto vive en un territorio nacional que le da cabida a todas estas creencias. Ahora, la creencia que tenga usted es lo importante. Como usted cumpla la cabalidad, sus parámetros, sus mandamientos, la palabra de Dios en su vida, es un tema importante. Pero tenemos que también pensar en el respeto a la vida, a la integridad, a los derechos de los demás, a también que la gente tenga libertad de decisión, libertad de pensar. Y recuerden que aquí y alrededor hay muchas personas que no piensan lo mismo que usted,
que no creen lo mismo que usted, pero no dejan de ser seres humanos y colombianos que merecen respeto. Un tema, el de los indígenas, entonces, porque vienen con sus saumerios, con su liberación, con que adoran las plantas, la luna, el sol, entonces no los podemos tratar como enemigos de Dios, porque también están acá y tienen derecho a estar con cultura de su religión o de sus creencias, como creemos también en los católicos, el que subió a Monserrate, se rompió las rodillas sangrando, el que se latigó, también respetamos al cristiano que simplemente va y comparte la cena del Señor y hoy está contento porque resucitó Jesús Cristo al tercer día. Todo acá se respeta, todo aquí debe tener una protección especial, jurídica, social y sobre todo de ser humano a ser humano, el respeto, la dignidad, el respeto por los demás, el respeto de los valores. Señoras y señores, sin importar usted a qué iglesia va, ni a dónde asiste, ni qué cree, usted sabe por dentro qué está bien y qué está mal. Porque también somos seres tripartitos, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu siempre le va a estar diciendo, así no se lo hayan explicado, qué está bien, qué está mal, cuando usted ofenda a alguien, cuando usted maltrata a alguien, cuando usted le quita la vida a alguien, cuando se hace un abuso de los niños, cuando usted roba, cuando usted hace trampa, todo eso usted siente que está mal. Entonces, la reflexión en esta noche de Domingo de Resurrección para el gran mundo cristiano, que es una fiesta porque Jesús Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario, hoy resucita. Esperemos que también sea reconciliación, tranquilidad y paz a todos. No podemos volver la política religión y el que no piensa lo mismo que yo, entonces se vuelve un enemigo de Dios y del Estado. Esta es la editorial para esta semana en Ecovisión Colombia. Gracias, doctor Jorge Iván Reyes, analista político de Ecovisión Colombia. Esperamos que la gente opine. Coyuntura Nacional 2024, politización de la religión. Síganos en redes sociales, suscríbase. Una feliz noche para todos. Permiso.